Continuando con los podcasts sobre el tema LGTBIQ+, tenemos a Olga y a Alexis, que ya las conocemos, y hoy vamos a hablar de los prejuicios, lo que significan los prejuicios para este colectivo y en realidad en general, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tenemos un montón de prejuicios absolutamente con todo, ¿no? El otro día me pasó una cosa en el tranvía y había un chico latinoamericano que estaba sentado y yo no me senté al lado de él, pero bueno, en realidad no me senté al lado de él porque tenía el móvil a toda velocidad, a todo volumen. Digo, es que este tío no se da cuenta de que no nos interesa la bachata, o como se diga. Pues ese tipo de cosas relacionado con esto, pues podríamos hablar, digan lo que quieran. Empiecen ustedes. Bueno, que esté libre de prejuicio, ¿no? Sí, que levante la mano yo porque tengo todo lo del mundo. pero además es que es natural, porque la palabra prejuicio lo que quiere decir es un juicio antes de previo, antes de tener el conocimiento, tenemos el prejuicio. Entonces la única manera de luchar contra los prejuicios es el conocimiento, es decir, la educación. Y ahí es donde realmente está, yo que soy profesora, aunque ya esté jubilada, para mí me parece que es central cómo nos educamos en la familia, cómo nos educamos en la escuela, cómo nos educan los medios de comunicación, las redes sociales, todo nos educa. Es decir, todo nos inculca que hay una determinada manera de ver las cosas que es la correcta, la sana, la buena, la honesta, se le da un montón de adjetivos positivos, ¿no? Pero claro, a veces esa visión, como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Es muy cerrada, muy reduccionista o deja de fuera a un montón de gente, ¿no? Gente con la que esa educación no ha contado antes, ¿no? Pues por ejemplo, yo qué sé, yo que me crié en el franquismo también, en la escuela nos daban educación dentro del movimiento, ¿no? Del movimiento nacional, ¿no? Y este tipo de cuestión. Entonces, yo me acuerdo que había en mi clase una niña que no era católica, no me acuerdo de qué otra religión cristiana era, pero ella no era católica. Entonces ella en determinados dogmas de la fe no creía. Y cuando teníamos un cuaderno de caligrafía, en ese cuaderno de caligrafía había una frase de contenido religioso y ella se negó a escribir esa frase porque ella no era católica y no le representaba, ¿no? Entonces el prejuicio consiste en pensar que el resto del mundo es igual que nosotros y que si no es igual que nosotros no es digno y que por lo tanto tenemos que desconfiar de las personas que no respondan a esas expectativas que nosotros tenemos. Fíjate que en ese sentido yo creo que la Iglesia Católica tiene mucho que ver. O sea, nos han metido, sobre todo los que somos talluditos ya, nos han metido una serie de cuestiones que es lo que tú dices, que si te sales de la regla, si te sales de la norma, ya lo demás no es de este mundo. En todos los sentidos. O sea, prejuicios con los LGTBI, sí. Con los negros, también. Con los moritos, como me decía una amiga hace poco. Claro, eso son, al final, son insultos que, bueno, que en algunos casos dice, bueno, pues ese insulto lo cojo yo y no me importa que me llames maricón, y yo soy maricón, y lo digo. Y yo soy queer y lo digo. Y no me importa. Y verás cómo revierto esta situación. Pero claro, esa es la lucha. Y bueno, volviendo a los prejuicios, pues eso es verdad, tenemos prejuicios desde que nacemos, pero por la cultura que nos han metido. Y probablemente ustedes, que son más jóvenes, estoy hablando con Alexis, a lo mejor esos prejuicios los tienen también, pero son de otra manera, son diferentes a los que tenemos, pues eso, cierta edad, ¿no? Bueno, yo creo que es muy difícil destruir los prejuicios o que una generación tenga menos prejuicios incluso, porque están muy arraigados en lo que es la cultura, ¿no? Entonces al final es complicado. Sinceramente yo creo que mi generación sigue teniendo muchos de los prejuicios que tienen otras generaciones y la generación siguiente a la mía también las tiene y lo van a seguir teniendo. Claro, sí. Al final un poco es importante
eso, o sea, yo no creo que los prejuicios en sí sean malos en el sentido de, como todo el mundo tiene prejuicios, tampoco puedes estar todo el día llorando porque tienes prejuicios y diciendo, ay Dios, soy una persona terrible porque he pensado esto. Lo importante al final siempre es que tú seas capaz de decir, vale, esto por ejemplo, es que me acuerdo con lo que dijiste de tranvía, hace unos cuantos años yo estaba en Roma con mi familia, estábamos en el foro, me acuerdo perfectamente, y estábamos en una zona, había un grupito como de gente asiática que estaba de guía, y había dos chavales asiáticas que estaban un poquito apartadas, y yo estoy estudiando japonés hace unos cuantos años, entonces de vez en cuando me iba a estos sitios escuchaba a alguien hablando japonés y ponía un poquito la oreja para practicar el listening, ¿no? Y claro, por esto me puse un poquito a ver qué idioma estaban hablando, y una de las chicas asiáticas que habló con acento andaluz y estaba hablando en español a la chica que tenía al lado. O sea, eran dos chicas andaluzas, pero que eran asiáticas, y por mis prejuicios, a mí no se me había pasado por la cabeza que esa chica con ese aspecto que tenía pudiera ser andaluza, ¿no? Entonces, al final, es decir, como esto, yo no dije nada y yo me quedé ahí, se quedan en la anécdota graciosa, y esa chica no tiene que enterarse nunca y no tiene por qué sentirse mal al respecto. Es decir, una persona asiática que hable con acento andaluz o acento canario o acento lo que sea, al final también es una parte de la realidad, ¿no? Entonces, lo importante es, para mí, entender que tienes los prejuicios, entender cuando algo es un prejuicio, cuando a lo mejor dices, pues, jope, estás caminando por la calle y enfrente se te va a cruzar, pues a lo mejor una persona negra, y a lo mejor tú tienes el prejuicio, tienes el instinto de cruzarte de acera, de pensar, ostras, voy a cambiarme de acera porque a ver qué me van a hacer. Y es cuando te das cuenta de que eso, o sea, tienes que darte cuenta de que eso es un prejuicio para decir, no, o sea, este prejuicio a mí me viene porque tengo una cultura que me ha indicado que la gente negra es peligrosa, porque lo he visto en películas, porque he escuchado a gente hablando de que los moros no sé qué, pero tú tienes que tener la capacidad de decir, vale, sí, pero, ¿no? Para mí es lo importante. Que claro, al final eso es lo complicado, es darte cuenta de que lo que tú piensas, tú no siempre tienes razón, que hay mucha gente a la que le cuesta, y a todo el mundo le cuesta cambiar de opinión. Hay un montón de prejuicios incluso dentro de la comunidad queer, los unos con los otros. Nadie es libre de prejuicios y todo el mundo tiene que saber cómo hacer el ejercicio de separar el prejuicio de la realidad, ¿no? Diría yo. Yo es que creo que además que yo a los prejuicios le veo dos dificultades o dos peligros. Uno sería, por una parte, que los prejuicios alimentan los estereotipos, y entonces pensamos cómo tiene que ser, pues lo que acabas de decir tú, cómo tiene que ser una persona de apariencia asiática, pues tiene que hablar una lengua que no es europea, ¿no? Una persona racializada, negra, pues yo me tengo que cruzar de acera porque a ver estos que han venido en la patera, que han venido, ¿no? Incluso prejuicios o estereotipos mucho más arraigados. Una mujer que vuelve sola a casa, ¿qué hace volviendo sola a casa? Se está poniendo en peligro. No lo pensamos de un hombre, lo pensamos de una mujer. Otros estereotipos como, ¿qué te digo yo? Que las personas bisexuales son promiscuas y que pues, se pueden acostar con cualquiera y que eso es barra libre, ¿no? Son siempre prejuicios que generan estereotipos y que condicionan la vida de la gente. Porque entonces la gente no se siente a gusto siendo quien es, sino se está midiendo siempre con respecto al estereotipo, si corresponde o no corresponde con lo que la gente espera de una, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí el prejuicio derivado del estereotipo, cuando se fija, lo que hace es limitarte. Eso por una parte. Luego por otra parte veo, los prejuicios no son racionales, los prejuicios son prerracionales, o sea, están instaurados en nosotros de una forma muchas veces ni siquiera expresa. No hace falta que mucha gente te diga cuidado con menganita que es gitana, sino que a lo mejor te dicen que menganita es gitana y tú ya tienes asociado inconscientemente al hecho de ser gitano pues una serie de prejuicios, ¿no? de conceptos, de estereotipos. Esos estereotipos, como no son racionales y nunca los hemos sometido a un análisis, despiertan mucho el instinto de protección
o el miedo. Y cuando hablamos en esos términos, es muy fácil que nos condicionen desde determinadas posturas interesadas en contra de ese tipo de personas, ¿no? Entonces el racismo, la LGTB-fobia y todo este tipo de cuestiones muchas veces se alimentan y se acrecientan, y eso por desgracia lo estamos viviendo ahora, porque es muy fácil echar leña. Es muy fácil a través de las redes sociales, a través de bulos, generar mayor miedo porque ya hay un prejuicio instalado, ya hay un estereotipo instalado en la sociedad que nunca hemos puesto en cuestión y de repente nos están diciendo, pues, lo que sea, ¿no? Pero fíjate que eso además se utiliza para tapar otras cosas. Estoy pensando en lo que está pasando ahora con el tema de la inmigración y el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias tiene la educación hecha una porquería, tiene la sanidad hecha una porquería, pero con esto de la inmigración, de las pateras, de oye, que yo no puedo con estos menas y no sé qué, que se los tienes que llevar, estás tapando todo el problema que tienes con lo que en realidad le interesa a la gente, porque la inmigración, aquí no hay problema con la gente, no ves bronca. Como decía una de Vox el otro día, que van con machetes por la calle de este tamaño y no sé qué rollo, son disparates que están intentando tapar otras cosas. Y oye, que las cosas no son así, es que en realidad cualquier cosa te mete en el prejuicio. Es decir, los canarios son aplatanados, los catalanes son unos agarrados que no sé qué, los gallegos que no sé cuánto, los andaluces, bueno. Entonces dices, claro, es que cuando viene un compañero de trabajo que es andaluz, y digo, uy, este tío hay que tener cuidado porque con este no sé qué. Y eso es un prejuicio. Y después cuando lo conoces y dices, oye, que el prejuicio no, o a lo mejor es al revés, y es el ¿cómo se diría? El posjuicio, dices, tenía razón. ¿Te lo puede confirmar o no? O no, exacto, ¿no? Y claro, es que como somos gente que la mayoría de las veces nos quedamos con el titular, ¿no? El titular es este, y no profundizamos. Y claro, cuando vemos un titular que dice lo que sea, que está, las ocupaciones, los ocupas, no sé qué, y además son marroquíes, y además son no sé qué. Y la paguita, ¿no? Sí, la paguita, cuando la paguita se la dan a otros, ¿no? Pero dice, claro, y todo esto no deja de ser una estructura, es que estuve leyendo a Gramsci, es una estructura que es parte de todo, o sea, es decir, lo ideológico, decíamos, lo ideológico es la superestructura que tapa todo. No, es que es todo, porque lo ideológico es también lo económico, es lo político, y claro, es todo lo mismo. Y tenemos que pensar en eso. Y el relato que nos están metiendo ahora es un relato de extrema derecha que nos está matando, nos está llevando a lo peor. Nos está llevando a Gaza, nos está llevando a Ucrania, nos está llevando a situaciones muy complicadas. Y esto no son prejuicios ni leche, esto es la realidad. Sí, además nos está llevando a una polarización, ¿no? En la que en determinadas, yo ya hay, por ejemplo, determinados grupos de WhatsApp de amigos en los que yo prefiero no meter ciertos temas porque sé que entonces se tensiona el chat y puede ser muy desagradable. Con lo cual uno también, ¿no? Estás intentando ahí manejarte porque no te encuentras a gusto. Entonces, claro, eso no es sano, eso no es lógico. Claro, además te pones a pensar en el argumento que tú le vas a dar, y es un argumento, pues no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, están ahí en esa historia. Porque el problema es precisamente que no son los prejuicios y este tipo de cuestiones, no son racionales, son emocionales. Apelan primero a lo emocional. Y lo emocional es mucho más, prende mucho más rápido que lo racional. Lo racional es construir un discurso, es reflexionar, es pensar, es tomarte el tiempo, es cambiar tu mirada, es ver hasta dónde nos puede llevar estas cosas, es confiar en que puedes encontrar otro camino diferente del que has transitado. Claro. En cambio, la emoción que te lleva a proteger lo que ya tienes, porque es por el miedo, ¿no? A virgencita como estaba, ¿no? Más vale así que otra cosa, y este tipo de cuestión. Y
No sé, a mí me preocupa mucho porque es una labor como muy continuada y que tiene muchísimo altavoz gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación. Y una vez que lanzas el bulo y una vez que lanzas la mentira, vamos a decirlo tranquilamente, que está alimentada en esos prejuicios, ¿quién la para, no? ¿Y quién la desdice? Claro, aunque la desdigas, después a lo mejor pasa mucho tiempo, digo a nivel jurídico, ¿no? Que lo denuncias y te dan la razón a ti y después resulta que es verdad lo que yo decía, pero claro, el bulo ya está hecho. Claro, eso tiene que ver con algo que también dentro de la comunidad LGTBI, pero no solo en la comunidad LGTBIQ, está muy en la actualidad, que es el tema de los delitos de odio, ¿no? Cuando hay una polarización porque los prejuicios se exacerban, es más fácil que haya un delito de odio, aunque haya una ley que te proteja. Si no hay una ley que te proteja es muchísimo peor, porque entonces ya, ¿no? Como ha pasado por ejemplo hace poco en Georgia, se promulgó una ley que quitaba derechos a las personas LGTBQ. Al día siguiente apareció asesinada en su casa la modelo trans más famosa del país. Entonces, claro, es que es una cosa va con la otra, ¿no? Cuando hay discursos de odio, claro, hay delitos de odio. El asesinato de 3 lesbianas en Argentina, ¿no? Hace poco. Horrible. Bueno, 3 o 2 o 3. Sí, entonces, claro, eso... La cosa es que son tan buenos... La muerte de Samuel en Galicia, ¿no? Sí. No, pero digo que son tan buenos que, digo, la derecha y la extrema derecha. La derecha no existe, ya para mí eso es todo extrema derecha. Es lo buenos que son para decir lo que hacen ellos y culpabilizar a los demás. Es decir, lo que tú decías de la ¿cómo se llama? La separación de unos... Radicalización. O sea, los radicales son ellos. Entonces, polarización. Entonces ellos dicen, no, es que son los de la izquierda los que radicalizan. No, perdona, es que has sido tú. Y son tan buenos y tienen los medios tan a su favor que la gente se lo cree. Incluso tienen la capacidad muchas veces, y esto es muy perverso, ¿no?, de retorcer el lenguaje. Entonces lo que llamamos delito de odio, ellos se atribuyen que ellos sufren delitos de odio cuando alguien les critica, ¿no? Entonces ahí ya la palabra censura, ellos interpretan que si tú no les estás dando la razón y no les estás dando un micrófono, un altavoz en algún determinado momento, pues les estás cancelando, ¿no? Que es lo de la cultura de la cancelación y la censura. O sea, son capaces de pervertir la palabra libertad, ¿no? ¿Cuánto mal uso se está haciendo de la palabra libertad? Como si la palabra libertad es yo hago lo que me sale de las narices. Y no hay una reflexión sobre qué conlleva la libertad. La libertad no es la libertad de poder tomarme una caña en la calle y elegir entre una marca u otra. La libertad es una cosa bastante más compleja, ¿no? Y bastante más interesante, por otra parte, ¿no? No, pero eso está escrito ya. Sí. Eso ya lo que se sabe lo que es libertad, ya se sabe. Lo que pasa es que es lo que tú dices, lo han tergiversado y han dicho, la libertad es el liberalismo, el ultraliberalismo este que tenemos. Claro, el laissez-faire, laissez-passer, pero a la bestia, ¿no? Y claro, llegamos además, a una situación... palabra, un concepto de libertad es la libertad de que yo pueda hacer todo lo que yo quiera sin que el Estado intervenga, pero que cuando a mí me vaya mal en mi empresa, claro, sea el Estado el que me rescate. Sí. Entonces, claro, el Estado está ahí ¿para qué? Para hacer de colchón de determinada estructura. Es que para eso sirve el Estado, en realidad, ¿no? El Estado sirve para... es un instrumento de la burguesía, ¿no? Claro, no está pensado el Estado como una gestión del bien común, del interés general, sino como un servidor precisamente de las clases dominantes. No se me ocurre otra palabra, vamos a ver así. Sí, sí. ¿Si hay algo más? No, yo lo que estaba pensando es que al final lo difícil y no lo peor, pero una cosa muy mala que tienen los bulos y que tienen también los prejuicios y los estereotipos, que también al final es lo que estábamos hablando, es que es muchísimo más complicado y tardas muchísimo más tiempo en desmentir una mentira que en decir una mentira. O sea,
yo puedo decir ahora, yo qué sé, es que están, pues yo qué sé, están todos los canariones robándonos los cocos. Ya entendéis que no hay cocos por culpa de los canariones. Y tú dices, y si te gustan mucho los cocos, pues dices, pues hijo de puta, ¿no? Pero si yo quiero desmentir una mentira tan estúpida como esa, pero y que la gente sepa que no, tengo que decir, vale, no, aquí está ¿cuántos cocos había en Tenerife hoy? ¿Cuántos había ayer? No nos estamos quedando sin coco. Tienes que hacer una serie de procesos, que es lo mismo que pasa cuando tienes un estereotipo. ¿Tú crees? Pues yo qué sé, es que yo creo que yo qué sé, toda la gente asiática, por ejemplo, no saben español, no se preocupan por hablar en español y están todos los días en el bazar vendiendo cosas de mala calidad y tal. Y la mejor manera al final de combatir los estereotipos es que tú conozcas no solamente una, porque a lo mejor conoces a una persona asiática y da la casualidad de que cumple tu estereotipo, pero tienes que conocer a 4, 5, a 6, 10 personas de las que tú tienes el estereotipo, que te rompan el estereotipo para tú darte cuenta de que en realidad hay un mundo más allá de lo que tú pensabas que era, ¿no? Entonces, ese es el problema, que romper un estereotipo, desmentir una mentira y también cargarte tus propios prejuicios es un trabajo, no es nada sencillo, y es un trabajo de tú salir al mundo, de tú abrirte, y si tú no estás dispuesto a abrirte a gente que no conoces, a abrirte a posibilidades que tú no quieres aceptar, es imposible. O sea, una mentira no se desmiente si tú no quieres creer que es mentira. Claro, es que ese es el problema. Es lo que hablábamos antes, que tú puedes tener toda la argumentación y todos los datos y todo lo que quieras para intentar convencer, entre comillas, a otra persona, y normalmente son gente que tiene unos tapones en los oídos, no van más allá de eso. Y además es que si tú le das a una persona información o emoción, les pesa más la emoción que la información. No se van a parar a analizar la información. Y entonces, para poder desmentir, claro, tiene otro efecto perverso, y es que te colocan a ti, si eres objeto de ese bulo, donde ellos quieren. Entonces ya no eres tú la persona que agencia, la persona que toma decisiones, la persona que propone cosas, sino que tienes que estar defendiéndote de los ataques de los demás. Sí, y eres la oveja negra del lugar. Y ahí está. Sí. Entonces te colocan en una situación imposible, en la que no puedes estar mucho tiempo. Sí, sí. Y además siempre, una cosa que pasa mucho en el colectivo queer, y que yo lo he visto y que lo he vivido y que estamos hasta... es que cuando tú eres una persona queer, y digo queer por ser el ejemplo que me tocó a mí, ¿no? En un ambiente en el que a lo mejor de repente surge el tema y tú te das cuenta de que hay 5 personas y tú eres la única persona que sabe el tema, te toca hacer una enciclopedia y te toca, si alguien dice una cosa que es mentira, te toca ya no solamente decir eso no es así, sino que tienes que ponerte y tienes que saber citarlo en Chicago Deusto para que te sepa porque no es mentira, de dónde tú has sacado toda la información para saber que no es mentira, y a lo mejor luego empezar a preguntarte de cosas que a lo mejor tú no controlas tan bien, pero es lo que te toca, o sea, y eso es una cosa que cansa muchísimo cuando te toca hacer la enciclopedia y a lo mejor tú pensabas que estabas tomando tu café con unos amigos. Claro, es que llegamos al problema de los medios de comunicación, ¿no? ¿De quién son los medios de comunicación? Entonces, claro, si hay unos medios de comunicación pagados por la burguesía, pagados por las grandes empresas, ¿qué es lo que te van a decir? Pues te informarán de cosas que les convengan a ellos para no perder su estatus y su... Claro, estás luchando contra una pared. Y lo que tú decías, ¿no? Utilizar determinados titulares para distraer de los problemas reales de las personas. Sí, el otro día veía uno muy curioso, y era esta pelea ahora que hay con el hormiguero y el de este otro tío, ¿cómo se llama? El Broncano, ¿no? Sí, el Broncano. Decía, el programa más visto ha sido El Hormiguero. Y después en pequeñito te decía, de Antena 3. Entonces, claro, y se quedan más a gusto que nada, ¿no? Cuando la realidad parece ser, yo no he visto ninguno de los dos, pero la realidad era que había sido al revés, ¿no? Que el Broncano es el que había tenido más audiencia. Y dice, perdona, es que me estás mintiendo descaradamente y yo me lo tengo que creer, y después cuando tengo que desmontar eso me encuentro lo que tú decías, ¿no? Que hay un montón de gente que dice, no, si eso lo dice allí,
Sí, pero léelo todo y busca en otro sitio. Claro, no leas solo el ABC, el caca diario y el inmundo, ¿no? Lee otras cosas. No sé. Una cosa que al final es un ejemplo un poco extremo, pero al final esta clase de cosas de los bulos también a lo que acaban llevando, por ejemplo, es a las conspiraciones y esta clase de cosas. Y estaba recordando, por lo que estamos diciendo, creo que es en Rumanía, ahora a lo mejor me estoy equivocando, pero hay un señor en Rumanía que se inventó una conspiración, que es que hay en Rumanía, en una ciudad, un pueblo que ahora no me acuerdo cómo se llama, hay una montaña que tiene forma triangular. Entonces hay un señor rumano, un señor rico de la zona, que ha decidido que eso es una pirámide. Que es una pirámide, que eso demuestra que es que los romanos prehistóricos eran una civilización súper avanzada y capaz que había aliens y no sé qué. Y ha utilizado esa conspiración que se inventó él para conseguir que se modifiquen ciertas leyes sobre patrimonio en Rumanía, y al final lo que está haciendo es cargándose a lo mejor no es Rumanía, pero es esa zona, te estás cargando una montaña, porque al final, si no recuerdo mal, al señor lo que le interesa es construir al final edificios en la zona y que venga el turismo y tal, y ya tiene turismo que va a esa ciudad, que la ciudad la tiene muy bien, pero vienen por una mentira, vienen porque se piensan que eso es la pirámide de los aliens y de no sé qué, y al final eso, digamos que es el extremo, pero hay muchas conspiraciones que surgen así, que al final es una conspiración que lo que está haciendo es tapar que detrás hay alguien moviendo, traquicheando y haciendo lo que sea por lo que le interesa. Ese señor seguramente se llamaría Florentino Pérez, de Rumanía, ¿no? Bueno, nos hemos ido de los prejuicios a Rumanía, pero ha estado bien. Está todo conectado. Es toda la misma estructura, ¿no? Que nos juntan y ya sabemos. Sí. Porque también eso, lo voy a hilar. El pensar que tú ves una pirámide y te piensas que eso es súper avanzado porque tienes el prejuicio de que la gente de hace 2000, 3000 años era tonta. Eso también es un prejuicio, hay muchísimos prejuicios relacionados con la historia, que a mí, con lo que me interesa la historia, me toca muchísima la moral, porque hay incluso gente que está metida en cosas de historia, estudiantes de historia del arte, que genuinamente tienen el prejuicio de que la gente que vivió hace un siglo era tonta. Y al final es que hay prejuicios en todo y todo tenemos que desmentirlo y todo tenemos que pararnos a pensar a ver si es verdad que la gente en Egipto no podía construir pirámides, o es que yo me pienso que la gente en Egipto no sabe hacer... O simplemente yo no sé cómo la gente en Egipto construye pirámides, ¿no? Pensamos que todo el saber lo tenemos nosotros y que las otras culturas o las otras civilizaciones o las otras etapas de historia no tienen el conocimiento. Sobre el tema de la historia es otro capítulo porque podemos hablar de muchas cosas, porque este edificio del Escorial lo hizo Felipe II. No, él no movió ni una puta piedra, él no movió nada, eso hay que decirlo. Eso era gente que se murió allí, un montón de gente, y de esa gente no se habla. Pues eso es otro tema, eso es otro tema diferente. Alexis, gracias. Olga, gracias. A ti. Un placer.